Hola, Hola, buenos días. hola Patricia. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola Muy Rafa. bien. Hola, buenos días. No me veo. Mm, ¿No te ves abajo? No. Mm, Desde el otro lado nunca sé cómo se ve, no lo he hecho, pero mira, te mando una foto de cómo se ve. Podéis poner un Vale, poco lo más los digo porque... dos. Si os ponéis más juntos, se os verá a los dos a la vez. Hacíamos esperando que se vaya uniendo gente para que nos sigan desde el principio. Vale, ¿eh? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Bueno, pues mira, ya pasan los 30 días. Más de 40. Bien, bien. Aceptando la Pero sí, situación. Sí, sí, mucho trabajo interno. Ay. sí. Bueno, Así tengo es. aquí el libro Bueno, 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 con la, bueno. tra- con la tra- con la traducción al inglés que he ido utilizando aquí también para mis clientas. Muy Oh, bien. Anna. Hi, Anna. Sorry, the English version. I will try to summarize it and post a video about it because it's going to be so long if I do double. So, sorry for the English speakers. I promise I'll do something for it. Que hay gente que se une en inglés, pero no. Si hacemos el doble va a ser un cacao. Pero bueno, tengo la lista de los tópicos, los temas, qué es ITTC, para qué sirve hacer abdominales. El deporte no es salud. Ahí nos van a dar. El fitness ¿No? lesiona, correr es muy peligroso, la competición es insalubre. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos formarnos contigo? Y preguntas. Muy bien. Pues cuando Así que quieras. yo voy en modo presentadora con mi boli y allá vosotros, Rafael Santos, Lorena Espósito, adelante. Bueno, pues lo primero, un placer que nos hayas invitado a participar en este directo, porque sabes que te aprecio y eres una gran deportista que te sigo desde los principios. Y bueno, pues un poco, pues no sé por dónde empezar. Empezar a hablar un poco del método. Bueno, pues el método es la unión de todas las actividades que conocemos para unirlas en una visión global que creo que por el paso del tiempo se ha ido apartando con unos objetivos como muy partidistas en función del deporte que uno está haciendo. Y siempre me llamaba la atención por qué nadie lo ve desde el punto de vista humano como animal, como ¿no? Porque el ser humano como humano, ¿no? No tiene nada que ver con las vidas sociales, no entiende de ganar una competición, no entiende de que, por ejemplo, las chicas, el estereotipo sea de un culo respingón. Eso en la anatomía es una hiperlordosis con una contramutación que nos lleva a una compresión vertebral lumbar que muchas veces termina con lesiones hasta graves de quedarse en silla de ruedas, llevado a un extremo, ¿no? Entonces, todo eso me lleva a querer indagar el por qué. Y bueno, de ahí nace un poquito el método ITTC. Correcto. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo cuando me dicen, porque Lorena y yo, pues bueno, tú ya nos conoces, que solemos dar seminarios y tal, pues mucha gente, igual que ahora, no nos dice, ostras, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si la persona que nos está llevando, la que queremos que nos lleve, es correcto o no es correcto? Pues yo siempre digo algo muy sencillo. Primero, preguntarle por aquella patología o compensación que uno tenga, que si la desconoce, que la gran mayoría de veces se desconoce, pues lamentablemente te puede ayudar. Como por ejemplo a un corredor que tenga condromalacia rotuliana, por ejemplo, ¿no? Que es un desgaste en la rótula, tal y cual, por no entrar en mucho tecnicismo. Entonces, si la persona que te va a llevar desconoce esa patología, indudablemente no te puede ayudar, aunque haya sido un campeón de maratón en los mundiales. Una escoliosis, una hernia discal, algún problema, el que sea. Bien, dicho lo cual, la siguiente pregunta es, a la hora de una preparación, y ya me meto en el fitness, que es un poco nuestro deporte favorito Amado. o amado, efectivamente, unos más que otros, porque ya estamos con unas canas. Yo ya voy a cumplir los 31 años en el mundo del fitness. Y entonces mi sorpresa, tanto preparaciones online como físicas, offline, es que te hacen una preparación sin hacerte un reconocimiento físico, ¿de acuerdo? Pero ya no en el fitness, en el deporte. Yo estoy cansadísimo de ir a los colegios
y todos los niños tienen que jugar a básquet. Perdona, si un niño tiene escoliosis, lo único que no puede hacer en esta vida es saltar, por ejemplo. O tiene una rotación interna del fémur, ¿no? Las rodillas hacia adentro, ¿no? Que cuando corre, roza. ¿Pero por qué se le hace jugar a fútbol? En el culturismo, en el fitness, ¿cómo te pueden hacer una preparación sin que te hagan un análisis morfológico, postural, individual? Yo cuando era pequeñito, bueno, cuando yo empecé con 16, 18 años, allá por del siglo pasado, tuve la gran suerte de que ya empezaron a inculcarme que las preparaciones para la competición, lo primero era una analítica de sangre, de orina y de esperma en los hombres. Eso, por el paso del tiempo, ya ha muerto. Imagínate postural. Ahora ya es una dieta para todo el mundo. Ahora ya prima más quién me la da que lo que me dan. Entonces, claro, de ahí nace toda mis ganas, ¿no? De querer aportar algo. Por eso, ese es un poco nuestro método, individualizar a cada uno lo que necesita. Nosotros, por ejemplo, en uno de los libros que hemos escrito, en el prólogo es una frase que tú ya me conoces, que siempre la pongo, que es: Juan bajó 2 veces al río y ni era el mismo río ni era el mismo Juan. Eso aplícalo a la vida. Si en cada momento ni tú eres el mismo ni el agua que está pasando es el mismo, ¿cómo podemos hacer una dieta para 10? Un entrenamiento para 10. Yo, por ejemplo, estoy cansadísimo de ver, por ejemplo, que las mujeres hacen press de banca. No lo sé. Por poner ejemplo para que me vaya entendiendo la gente, ¿no? Porque es un canon que está puesto. Una mujer press de banca. Es que después de 30 años aún no lo he entendido. O como, por ejemplo, para trabajar las piernas, me tengo que poner, y yo uno de ellos, que se puso 250 kilos en el cuello para hacer sentadilla, para trabajar las piernas, el miembro inferior. Entonces esas cosas a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Digo, pues, ¿y por qué al revés no? Para trabajar el cuello me pongo 200 kilos en los pies. Quiero decir, no tiene mucho sentido. Entonces, el problema que nos encontramos, aunque haya pasado el tiempo, es que estamos como en el siglo XIV, XV, ¿no? Que cuando la Tierra era, alguien decía que la Tierra era redonda, lo quemaban y fuera. Pues alguien ha parado a pensar que a lo mejor la Tierra es redonda y no es plana, que todos los cánones, que todo el mundo que hace lo mismo a lo mejor está equivocado. Yo son reflexiones que hago. A las preguntas que hemos puesto en esta entrevista, interview, de que el deporte no es sano, el deporte no es salud. Vale, yo recuerdo en alguna entrevista de televisión que he tenido que me sacaron a hombros por decir la siguiente barbaridad. Después ya Aquí no era nadie te tanta puede barbaridad. sacar, no te preocupes. Sí, por Quien eso quiera que lo vea, estamos. si no. Sí, entonces, por ejemplo, ¿por qué para mí el deporte no es salud? Es muy simple. Todo esto nace de que, evidentemente, todo el mundo está de acuerdo que el sedentarismo es malo. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Que por ende decimos sin más, sin ninguna explicación, que lo contrario es sano. Entonces, lo contrario no es deporte, lo contrario sería movilidad o motilidad, pero no deporte. Confundimos el movimiento con el deporte, es que no es lo mismo. Después, el deporte como tal es un movimiento de competición que por sí solo la competición ya no es salubre porque el fin es ganar, al precio que sea. Y anteponemos la salud. Bien, ser los profesionales que se infiltran, que se dopan, que hagan lo que haga falta porque son gente que vale mucho dinero y no puede estar parado. Eso de ahí hacia abajo, entonces nadie me puede decir que es salud. ¿Vale? Bien, después el deporte como tal, yo podría llegar a entender que hasta incluso va a ser bueno, no salud, bueno, pero lo que ya no es bueno es como cada uno lo aplica. Entonces ahí sí que ya vamos mal. Es que en función de mis intereses, yo hago un movimiento que además lo tildo de deporte y encima quiero que todo el mundo me reconozca que eso es sano. Porque claro, yo vivo de esto, pues no, no es deporte. ¿Por qué? ¿Desde cuándo una maratón de 3 horas corriendo es salubre? Quiero decir, no tiene sentido. Nosotros, los fitness, los culturistas, yo, bueno, por mi constitución ya me conoce, yo siempre he sido peso pesado. Entonces, para poder competir y tal, mis pesos de antaño eran bárbaros. Pues ahora ahora estoy pagando el precio. ¿Por qué sacamos Lorena y yo este método? Muy simple, porque durante muchos años siempre, siempre, siempre he abogado que todos los errores que cometamos nosotros lo traslademos a las generaciones que vienen detrás. Yo recuerdo cuando nos conocimos hace muchos años y tú viniste a una charla, a un curso que 2000, hicimos uf. Bueno, hice en el curso de La 2000. Rioja.
En La Y me Rioja puse La después... Rioja, me di cuenta, abrí los ojos del desastre y dije, ostras, yo tengo que hacer algo para compensar lo que hago, porque no voy a dejar este deporte porque lo amo. Entonces, lo que tú dijiste es cómo puedo compensar el daño que me hago de una forma positiva. O sea, me hago daño, hago una sentadilla con 100 kilos, la columna sufre pues de coaptación, etcétera, y luego entender que no debo de hacer eso, pero aún estoy en el proceso. Eso es más difícil, pero se va viendo, claro, voy observando las poco a poco. patologías y sí. Yo lo que te quería comentar es que cuando después vienes a formarte con nosotros a Irún, lo recordarás, que con nosotros estaba él, no recuerdo ahora el nombre porque ya hace muchos años, pero creo que era el director, uno de los organizadores de la Beovia en Donosti. Es una maratón o la maratón más famosa de toda España. Y entonces cuando le pregunto que por qué ella no corría, va y me dice que es que se había lesionado. Entonces yo, sabes que soy un fanático de la no lesión, entonces yo le pregunto por qué, dice, claro, porque es que yo hacía maratón, triatlón, correr en montaña y evidentemente con 34 años me he tenido que retirar porque tengo las rodillas, etcétera, etcétera, desgastadísimas. Entonces yo recuerdo que le echo una bronca y le digo, pues quiero que sepas que estoy muy enfadada contigo. ¿Por qué? Porque tú te has abandonado en vez de empezar a formar a la gente que viene detrás de nosotros a decir que si corres durante 15 años por la montaña como Forrest Gump o maratones, te vas a desgastar y te vas a romper. Por eso nace ITTC, porque a lo largo de los años la gente se lesiona y en vez de poder transmitir el por qué ha hecho cosas mal y no tiene que hacer, no, es como algo vergonzoso, como un problema interno, nos callamos. Y yo que ya tengo una edad, he encontrado que en 3 generaciones que más o menos me ha tocado vivir, los de antes de mí, los míos y los millennials de ahora o los jóvenes de ahora, todos, y yo he entrenado a lo largo y ancho de este país, todos en comunidades diferentes tienen los mismos problemas. Hacen la misma sentadilla, hacen la misma barbaridad. Por ejemplo, recuerdo cosas como, claro, como yo estoy antes que los gimnasios, ya me siento mayor, yo recuerdo que antes no teníamos gran cosa y la gente se tomaba un plátano porque no había otra cosa. Bueno, pues hoy en día es establecido que hay que tomarse un plátano después de entrenar porque si no, y además han salido muchos gurús La ventana metabólica. explicando la ventana metabólica. Claro, yo cuando entrenaba con los grandes de antes, como la película Poltergeist aún no se había inventado, pues eso de la ventana anabólica, que pasabas al otro lado, no existía. Entonces, el problema está en que antes solo había una marca que se llamaba Nutrisport, ¿vale? Porque no era negocio. Ahora ya hay 2 millones de marcas. Entonces, cada uno se tiene que inventar verdaderas barbaridades. Entonces, a mí me encanta. Yo suspendía casi todas las clases de química, ¿vale? Porque soy bueno en números, pero no en química. Y ahora todo el mundo que no tiene ni el EGB sabe de química, de anabolismo, de tal, ¿vale? Pero en cambio, cuando yo le pregunto qué es una hernia discal, qué es la columna vertebral, bueno, o si yo le nombro el raquis, la gran mayoría me dice, hostia, ese es un follower, ¿sabes? O sea, no saben ni cómo se llama una columna vertebral cuando todo, la columna vertebral es el guardián de nuestra vida. Bueno, mi especialidad, me encanta la columna, ya lo estoy viendo, ¿no? Entonces, pero es el guardián de la vida, porque cuando el sistema nervioso central deja de funcionar, ahí es cuando uno te dicen, o sea, te dice que ya estás muerto. Pues la columna y el cerebro y el cráneo son nuestros guardianes. Y no saben de eso, pero sí que saben de que 2,5 gramos de peso de no sé qué se actúa en un metabolismo que no sé cuántos. O que no sabemos del raquis, pero hablamos de la hormona del estrés, que nace de la médula espinal, pero no sabemos lo que es el raquis. Entonces, al final, yo lo que he ido a lo largo de mis años comprobando es que nos vamos, las ramas no nos dejan ver el bosque, y es muy simple. Primero tenemos que saber de anatomía. Si saber de anatomía, el deporte no es salud, porque el deporte es llevar el cuerpo a unos extremos. Las piernas no están hechas para correr, ni hacer crossfit, ni nada. Las piernas están hechas para que el ser humano pueda ir a comer. El brazo para la alimentación. Así cada una de las cosas. Pero nos empeñamos en querer que el deporte sea la base fundamental de todo lo demás. Y después cuando uno se lesiona, encima tenemos el coraje de decir, qué mala suerte he tenido. Con lo bien que yo estaba, no, perdona, en una carrera de coches, quien no respeta el motor y desde el principio hasta el final no deja de pisar el acelerador, al final quema el coche. Claro, eso no es que tenga mala suerte, es que es un mal conductor. Porque el otro le aguanta porque ha frenado, porque cuando se calienta el motor baja el nivel.
Pues aquí en nuestro fitness pasa lo mismo. Yo no respeto la columna, yo no respeto las piernas, yo no respeto la fisiología, yo no respeto absolutamente nada, porque además de que yo sé, tengo a un gurú a mi lado que también sabe, que a lo mejor, lamentablemente, su experiencia es de 2 años en el gimnasio y pocos estudios. Evidentemente, no con ello quiero decir que en este mundo nadie sabe, que no es eso. Son unas ideas que evidentemente muchísima gente, profesionales y compañeros nuestros nos acompañan, pero lamentablemente la gran mayoría... Mira, yo tengo una anécdota muy buena, que una vez fui a hacer un seminario y el dueño, llegamos casi a una discusión brutal porque me dijo una semejante barbaridad que te lo voy a explicar para que la gente lo pueda llegar a entender. Me dijo que un señor, que no recuerdo el nombre, porque yo le decía que yo iba a hablar de la columna vertebral y de cómo la gente se puede estropear, y me dijo que ya estaba todo inventado. Entonces me dice que un señor habría dicho que en la flexión de tronco se deshidrata el disco vertebral y en una extensión de tronco se hidrata. Claro, semejante barbaridad me hizo callar y yo digo, ¿con este señor estoy hablando? Bueno, entonces al final le dije, oye, perdona, porque, bueno, yo soy un estudioso de esto, he estudiado Guyton, he estudiado Kapanji, los grandes profesores de la historia, y yo no conozco a este señor. Y me dice, claro, es que te has hecho mayor. Este es un follower americano que tiene un millón de seguidores. Entonces, se basaba en lo que este señor dice porque tiene 1 millón de seguidores. Entonces, lamentablemente, nos hemos ido hacia ese lado de los conocimientos, la Wikipedia, los followers y tal. Entonces, tenemos que separar un poquito de las cosas. Entonces, yo en esta entrevista que me ha encantado que nos hagas, lo que quería romper es un poco la lanza por la lógica. Primero, mira, yo tengo un protocolo, ¿verdad? Que te hizo mucha gracia cuando te lo conté, que era que un señor entra a un gimnasio, lo agarran, le meten un chándal, le meten en la cinta, después de media hora le ponen en la sauna, después cuando ya está caliente le hacen sentadillas, lo meten en CrossFit, bueno, y después de 2 horas, cuando el pobre muchacho ya estaba hecho una mierda, le preguntan, ¿y qué tal? Dice, bueno, muy bien, pero yo es que era el del butano, que venía a traer la botella de butano. Quiere decir que nadie se molesta en preguntarte qué quieres, sino que en función de tu prototipo, si eres chico o eres chica, la morfología pues es más gordete o menos, o más flaca o tal, yo ya sé lo que te tengo que decir. Y en función de eso ha ido la evolución de nuestro fitness querido. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a desarrollar nuestra metodología, que es, evidentemente no somos capacitados de haber inventado nada, pero hemos tenido la visión de poder unir las cosas lógicas. Y es muy simple, son las lógicas. Porque a lo largo de los estudios, cuando uno estudia varias técnicas de medicina, la alopática, la maya, la hindú, va viendo que es la misma lógica, la medicina china, es la misma lógica con varios nombres diferentes. ¿Nosotros qué hemos querido hacer? Unir la lógica con los sistemas diferentes de actividades. Yoga, mindfulness, porque ahora se ha puesto mucho el mindfulness de moda, pero yo llevo 30 años entrenando. Resulta que nadie es capaz de pensar que en función de tu estado anímico puedes hacer mejor el entrenamiento o no. ¿Nos basamos en la meta anabólica? Pues es muy sencillo. Mira, tiempo atrás se murió mi madre y he estado un mes que yo no podía entrenar. Entonces ahí la ventana anabólica queda en un segundo plano. ¿Por qué? Porque tiene que ser más importante el estado anímico, el cómo te encuentras, entre otras cosas, ¿eh? Pero nadie contempla. En una dieta no te contempla, en un entrenamiento no te contemplan eso. Tu estado fisiológico, si tienes una edad o tienes otra. La mujer no tiene nada que ver con el hombre por su funcionalidad, los órganos, todo. Hormonal. Sí, sí. Pero todo el mundo entrena igual. Y todo el mundo tiene las mismas premisas. Cuando ves hacer sentadillas a uno, ves hacer sentadillas a otra. Pero ¿desde cuándo un hombre y una mujer tienen las mismas necesidades? Además de que, bueno, tengo la suerte de ser juez internacional de la IFBB. Y entonces yo siempre digo lo mismo, si en un campeonato no te preguntan cuánto haces en sentadilla, sino un cuerpo estético, bonito, compensado, agradable, y eso en las preparaciones no se hace. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo a un competidor con escoliosis y veo que tiene un hombro más desarrollado que el otro, o que tiene un pecho o una chica más caído que el otro, digo que su entrenador no lo habrá visto. Entonces, todas estas cosas son las que desde nuestro método intentamos inculcar en formación y en trabajo, porque cada uno, vamos a ver, cada uno tiene una morfología y una forma y un destino. Todos no podemos ser Rafa Nadal.
Ya lo quisiera yo. O todos no pueden ser el de élite que tú quieras. Entonces, todos nos empeñamos en, yo te pongo dinero encima de la mesa y quiero que me conviertas en Rafa Nadal. No, oiga, no. Yo recuerdo a Risto Mejida en la primera parte de Operación Triunfo, le dijo a alguien, oye, ¿a ti quién te ha dicho que vengas a cantar? Y me dice, mi profesor de música. Ah, que además tienes un profesor de música. O sea, ¿qué pasa? No pasa nada de decirte que no. Yo en un pesaje le dije a un chico, ¿qué hacía allí? Dice, no, es que me ha dicho mi entrenador que venga. Digo, ¿pero tú sabes algo de esto? Dice, no, me ha puesto el tinte, me ha puesto el tango y me ha dicho que venga para acá. Entonces se ha convertido en todo esto. Entonces, claro, evidentemente no tiene sentido. La gente después se va lesionando y no tiene sentido. Yo recuerdo en el campeonato de España en Santurce, no recuerdo, que vi que las chicas estaban bombeando, las chicas de bikini, yo estaba en el backstage para sacar a la fila y estaban todas bombeando con la goma. Entonces yo le pregunto a las chicas, oye, por favor, ¿qué estáis haciendo? Y dice, bombeando. Digo, ¿para qué? Para salir. Digo, ¿alguien os ha dicho que sois bikini? Dice, hombre, claro, digo, es que el bikini es lo contrario, es femenino, no es venas en... Pero es que como han visto que los chicos bombeaban, pero claro, es que son culturistas. Entonces al final todo se ha metido en el mismo. Entonces por eso Claro, la hay gente... niveles. Sí. Claro, por eso cuando a la gente le decimos nosotros que el deporte no es salud o que tal, se rasgan las vestiduras, porque antes de pensar en la contestación, no. Pero ahí ya también podemos meternos en el sistema de nutrición. ¿Desde cuándo uno se puede...? Yo, por ejemplo, me gusta hacer las dietas con ideología, ¿vale? La gente se ríe. Pero en función de lo que ves en la ideología, puedes ver un organismo, una forma, y a partir de ahí puedes analizar o decirle a la gente que se haga analíticas de esto o del otro para ver su pH, su digestibilidad o su digestión o su forma de nutrir. Porque aquí ya damos por hecho de que todo el mundo, tú te tomas un BCA o una glutamina y lo asimilas en el mismo tiempo tú que yo. Tú eres chico, yo soy chico. Y yo te doblo en la edad, yo te doblo en problemas, seguramente por la edad. O Lorena es chica, es joven también, no tiene los mismos problemas que yo. ¿Cómo la misma suplementación lo podemos asimilar? No, es que hay que tomar 1 gramo por cada 2 kilos de peso. ¿Todo el mundo? Joder, ¿por qué listos somos, no? Hay mucho que contemplar y también si hay estrés, si hay ansiedad, si hay problemas mentales, Y la pues parte todo esto. emocional, ya sabes, yo abogo por wellness coaching y Sí. si la parte de inteligencia emocional no. Para mí lo principal de mis clientas es Nada, sí. autoestima, conciencia, perder peso, quiero sentirme bien con mi cuerpo. Ay, no, Sí, pero sí, se graba, se graba. Perder peso es la consecuencia de sentirte bien, de hacer lo que tienes que hacer y de cambiar tus malos hábitos, por así decirlo. Así es. efectivamente, pero además vamos un poquito más allá. No todo el mundo tiene la autoestima igual, no todo el mundo tiene la constancia igual, no todo el mundo tiene el resultado igual. Y nadie contempla en una dieta que cada persona va a asimilar sus resultados de una manera u otra. Total, es una dieta, total, es una preparación. Después, por ejemplo, cuando nos dice, oye, ¿me puedes hacer una preparación? Digo, sí, por supuesto, quítate la ropa. Oye, ¿para qué me tengo que quitar la ropa? ¡Qué vergüenza! Bien, si yo no sé si tienes una cadera más alta que la otra, un hombro más alto que la otra, una vez encontré hasta escoliosis craneal, con una anteriorización de cervicales que tenía un problema en las 3 primeras vértebras, que se le dormía muchas veces, se mareaba, tenía después problemas en C5, C6, que se le dormían las manos. Después también tenía eh, una retolistesis en lumbares. Eso hacía que no podía saltar porque le cogía calambre en las piernas. Y así te podría decir un montón de cosas. Entonces, claro, este chico venía de varios entrenamientos y lo único que habían hecho era lesionarlo. Por eso yo siempre abogaré en que tienen que hacer un entrenamiento personal, porque si no te metes en un grupo y aquí paz y allá gloria. Y después en el grupo, pues bueno, no es lo mismo coger un taxi que me lleven a mi casa que subir un autobús. Precio, responsabilidad, porque eso otra. Yo no estoy echando tampoco la culpa a nosotros los profesionales que nos dedicamos, es también las personas lo que vamos buscando. Es que yo quiero ser Rafa Nadal con 5 euros al mes. Es que yo quiero ser ingeniero sin haber estudiado por la universidad. Es que, claro, estamos en una época en la que nadie quiere sufrir nada. Pero ¿qué ocurre cuando uno se lesiona?
Yo, por ejemplo, el otro día vi por internet, ¿no? Que después Bueno, yo los me grandes... lesioné, si quieres hablar del caso, con tacones, pero me quitaste todo lo que, bueno, yo te fui a ver llevando, no me sale en castellano, el ankle joint, el protector que llevaba del talón. Sí, te Después llevabas de, como... fui a España, me hicieron la resonancia, vi al doctor, me dijo que 3 meses llevando ese tipo de venda, me compré 2, pero la dura además, que me tenía que Sí, dormir sí. con ella. Y ahí a la semana dije, no puede ser, o sea, esto se tiene que arreglar, fui hasta Castellón, te vi, y al final, ¿qué me hiciste? Falta de estiramiento de la cadena posterior, etcétera, etcétera. Un estiramiento de media hora, al final hicimos aproximadamente, y realmente al andar, podía andar sin nada, prácticamente sin dolor, que todo era estirar el Claro, tendón de Aquiles al final. claro, porque Y al final, de mira qué? lo De que un me dices. acortamiento de haber hecho, ¿qué es lo que había hecho anteriormente? 100 kilos, 120 kilos de sentadilla, muchísima pierna, bombeo, bulking season, ¿no? Sesión de subida Mira, y tu sin caso, estirar. efectivamente, tu caso, ya que lo has nombrado, es muy típico y es curioso, porque tú tienes un problema del tendón de Aquiles, pero la gente no puede pensar lo siguiente. Mira, vamos a visualizar que toda la parte posterior, desde la cabeza hasta la planta de los pies, es un solo músculo, que se llama la cadena posterior, ¿de acuerdo? Bien. Cuando se acortan, los extremos son los que se están estirando y llegan a inflamarse. Entonces cogen y te quitan y te ponen para que esa inflamación se vaya. Inmovilizar. Sí. Bien, es como cuando uno tiene en la pubertad, chicas, chicos, en función de su alimentación le salen granos. Bueno, pues la solución es reventarle los granos. Oiga, ¿y si me quita la alimentación? Pues aquí pasa lo mismo. Si tú tienes un problema en el tendón de Aquiles y además recuerdo que te vieron 3 o 4 profesionales y Sí, todo el mundo te trabajó el aquí tendón de 3, Aquiles. Nadie puede 3, pensar y todo el que a mundo lo me mejor hacía radiografía de hueso. Me dice, es claro, muscular, y todo el rato no tengo el hueso bien, por favor. Y al final fui a España y dije, por favor, hacerme una mira, es resonancia. muy simple, es muy simple. Salvo una contusión o accidente, el dolor jamás es donde, el síntoma que es el dolor nunca es donde está la causa, jamás. Hay una teoría que es la teoría de las compensaciones, que el cuerpo va compensando porque es una herramienta de supervivencia que se va compensando doblando o rotando para que no te duela, ¿vale? Porque tienes que sobrevivir. Entonces, al final, cuando ya aparece el dolor, es porque ya no hay más herramientas que doblar. Y ahí llegamos nosotros y trabajamos eso en concreto. Por ejemplo, algo muy simple, la gente no se hace masajes y cuando se hace masajes lo que quiere es que le quite las contracturas. Bueno, nosotros desde nuestro método entendemos, de hecho, tú ya lo sabes, lo primero que enseñamos en nuestra formación es que no hay que quitar las contracturas. La gente pues es como se queda como un poco sorprendida, muy simple. Quiero que veas la contractura como la herramienta que tiene el cuerpo para inmovilizar algo que no funciona bien. Veamos dónde está la causa y la contractura se va. Yo siempre en las clases pongo el mismo símil. Vas conduciendo con el coche y de repente la lucecita del aceite se me enciende. Yo, que soy un tío listo, paro, le quito la bombillita y sigo. ¿Ves? Ya tengo problema solucionado. No, oiga, el coche sigue sin aceite. 20 kilómetros después va a gripar. Si usted para, le pone aceite, la bombillita se para. Pero claro, es que eso ya no vende, eso ya no está de moda. Llámalo como te dé la gana. Y eso es un poco el método, buscar las causas y hacer toda una preparación. Pero además te digo más, nosotros decimos que con este tipo de trabajo lo que nos preocupa o nuestro éxito va a ser alargar tu vida deportiva. Porque si vemos que el cuerpo, cuando hacemos deporte, que estamos desgastándolo más de lo que está diseñado, si no lo compensas por otro lado, al final se va a desgastar. Porque claro, qué curioso que en los gimnasios solo hay gente joven. Bueno, yo he llegado a la conclusión, porque ya soy mayor, de que no está porque se lesionan. Es así de simple. Como ya no están, la gente se queda de referencia. Uf, fulanito venganito tiraba 300 en sentadilla ya, es que ahora va en silla de ruedas. Ronnie Coleman, que para mí será el más grande de la historia, pero en vez de aprender lo estamos beatificando. De hecho, ya hay algún competidor profesional español que se ha roto y en vez de aprender la lección de que se ha roto y hay que cambiar, no, no, no. Nuestro ego de fitness nos dice, no van a poder conmigo,
yo me pongo un corsé y voy a seguir haciendo lo mismo que me ha roto. Nosotros abogamos. Ahora, por ejemplo, hay muchas modalidades, entrenamiento inteligente, entrenamiento no sé qué, y nosotros abogamos por el entrenamiento lógico. Si algo me hace daño, lo quito. Ya está, que no hay que saber mucho. Si algo me hace daño, lo quito. Porque al final me va a impedir hasta incluso que tenga una vida normal, laboral, personal, todo. Porque la gente no entiende una cosa. Cuando uno se lesiona, o bien por desgaste, o bien porque hay accidentes, y los... Vaya, ahora volverá. Ahora. Bien, sí. Ahora te veo, mira, nos vemos. Hola. Bien. Sí. Entonces, la gente Cosas del directo. no es consciente de lo siguiente. Mira, yo una vez estaba en Andalucía, no sé si era en Sevilla, y un competidor que me quiso ver lo fuerte que estaba hizo 400 o 500 en prensa. Un desgarro de los cuádriceps. Vale, ya no ha vuelto a competir, pero es que su trabajo, que era de ser albañil, Nada. nada. Y como no tenía estudios, se encontró en la realidad. Ostras, ¿ahora qué? Porque claro, al año pasas de ser famoso, ya nadie se acuerda de ti. Entonces Sí, será un nosotros campeón abogamos, cada, y además cada ahora, fin por de ejemplo, semana. en las redes, yo veo que soy campeón de España. Ya Bien, tenemos una entendiendo que, pregunta. vale, entendiendo que Claro, somos luego. cinco o seis federaciones, 14 o 15 categorías y unos 52 campeonatos, ¿cuántos campeones de España hay? Eso ya no es un referente. El referente tiene que ser la lógica. Y tú no me puedes a mí preparar en absolutamente nada si no me conoces. Eso sería un poquito nuestro método. O bueno, yo me siento mucho como Cristóbal Colón, ¿no? Que tengo que explicar que la Tierra es redonda. Bueno, y Lorena por lo mismo, ¿no? O sea, que tenemos que explicar que la Tierra es redonda. O sea, yo no tengo que justificar. Mira, una vez, por ejemplo, yo estaba entrenando y el Larry Scott en un gimnasio en Madrid, en Vallecas, creo que estamos haciendo ahí un curso, un seminario, y entonces viene uno y me dice, oye, Rafa, mírame, y me corriges. Entonces estaba haciendo el Larry Scott y llevaba la extensión hasta el límite, hasta donde el codo ya no llevaba más. Y estaba tirando 670 kilos. Y digo, mira, no hagas eso, porque aparte de que te vas a romper el anconeo, vas a hacer una distensión ligamentosa y eso va a ser para toda la vida. Entonces el tío se levanta y me dice, sí, hombre, vas a saber tú más que todos que lo están haciendo así. La tierra redonda o la tierra plana, ¿no? Perdona, yo, y soy muy vulgar en esto, siempre he dicho lo mismo, yo soy de Valencia, de la época de la ruta del bacalao, que yo trabajaba allí. Entonces Lorena, corten, corten. yo siempre decía lo mismo, en Valencia era muy clásico tomar ciertas cosas, pero eso no deja de ser anormal. Pues esto es lo mismo, porque todo el mundo lo haga mal, no significa que está hecho bien. Y yo siempre diré exactamente lo mismo, mira, si antes, cuando alguien intenta discutir mi movimiento, yo le pregunto, por favor, antes de hablar, origen, inserción, inervación de ese músculo, ¿qué función está haciendo? Por ejemplo, el press de banca. En uno de mis libros yo escribo que el press de banca no es para hacer pectoral solo. ¿Por qué? Porque el músculo pectoral es el músculo que está diseñado en la naturaleza para llevarnos el alimento a la boca. Es una abducción. Esa es la función del pectoral. El press de banca es un push, es empujar hacia afuera, es totalmente lo contrario. Evidentemente que además de mogollón de cosas, te crece el pecho, te crece el hombro, te crece el tríceps, te crecen los lumbares, te crece el cuello, pero queremos ver qué es el lumbar. Entonces yo en uno de mis vídeos una vez, con dos profesionales, campeones de España además, vamos a hacer pecho y me hacen press de banca y después le digo, pero no habíamos dicho para hacer press de banca, para trabajar el pecho. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque estábamos grabando un vídeo que les pregunté, ¿me puedes decir origen e inserción del pecho? Y no lo supieron decir. Entonces, ¿cómo es posible? O le pregunté, ¿qué función? La función del músculo pectoral, no me lo saben decir. No, es que el pecho es press de banca, porque esa es un poco nuestra metodología, ¿no? O nuestra didáctica. Pecho, press de banca. No, press de banca es un movimiento que se hace en el fitness. El pectoral es un músculo que sirve, músculo inspirador, abducción de brazos, bla, 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 bla. Eso es la diferencia. Bueno, nada, mira, tengo curiosidad. Dinos la pregunta que nos han hecho. Bueno, tenemos dos. Una que si te quita, íbamos a hacer las preguntas al final, pero creo que como vamos a Vale, hablar no, vale, largo. pues yo sigo. No, Yo sigo. luego quieres resumir luego al Vale, final, entonces. sí, Vale. sí, vale, no, sí, sin problema. Y bueno, pues un poco esa es la metodología. ¿Qué más preguntas teníamos hoy en las preguntas que había?
hacer abdominales no sirve. O sea, no vale para Vale, nada. bien, es algo muy ¿Para qué clásico, ¿de sirve hacer acuerdo? abdominales? Vale, es muy simple. Mira, yo tengo un artículo que escribimos Lorena y yo, se titulaba Doctor, ¿por qué me duele la espalda si hago abdominales? Bien, la gente hace abdominales a nivel, vamos a llamarle médico, medicina, lo que tú me quieras decir, que hay que hacer unos abdominales porque tienes problemas lumbares. Bien, lo primero que a mí me gustaría decirle a todo el mundo es que los abdominales son 4 capas musculares y la menos importante a nivel fisiológico es el abdomen, la tableta que solemos llamar el recto abdominal, la tableta, para que la gente me entienda, que no tiene otra función que la de tapar y poco más. ¿De acuerdo? Bien. Confundimos dos cosas. Es que me ha dicho el médico que haga abdominales para tener unos lumbares fuertes y se pone a hacer la tableta de abdominales. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, señores, la tableta de abdominales solo se consigue con dieta. Solo con dieta. Quiero decir, no con flexión de tronco, porque al final los abdominales realmente se deben de llamar flexión de tronco. Bien, ¿por qué los abdominales no hay que hacerlos? Muy simple. Si cogemos algo recto, rectilíneo, un palo, un trozo de hierro, y algo lo pudiera doblar, la fuerza que doblamos ese palo le llamaríamos débil o fuerte. Entendemos que sería fuerte, porque la debilidad no puede doblar nada. Vale. Todo el mundo tenemos problemas de lumbares y realmente en anatomía se llama lordosis o hiperlordosis lumbar, que significa que se va doblando y te dicen que tiene usted unos lumbares débiles y hay que fortalecerlos. Entonces te hacen hacer abdominales. ¿Por qué los abdominales? Su parte posterior se coge en la zona lumbar, en las apófisis transversas de las apófisis lumbares. Bien. Cuanto más algo que está doblado, cuanto más abdominales hago, solo puede doblarlo más. No hay más. Quiero decir, es que esto no es cuestión de debate. Una hiperlordosis solo se puede acentuar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una hernia discal, dice, para fortalecer la hernia discal usted tiene que hacer más abdominales. ¿Vale? Vamos allá. Una hernia discal es o por deshidratación o por compresión vertebral que dos cuerpos vertebrales aplastan el disco vertebral, el núcleo pulposo rompe y va saliendo. Eso toca o bien el nervio radicular o bien la médula espinal y ese es el dolor que nosotros tenemos. De hecho, la operación no es reconstrucción, es cortar el saliente. Y te dicen que para solucionar eso lo que tienes que hacer es hacer más abdominales. Bueno, para que la gente me entienda, vamos a coger dos sándwiches de nocilla, un sándwich de nocilla, ¿vale? 2 lonchas y nocilla. Entonces, si aplastamos la nocilla sale por detrás, ¿de acuerdo? Esa nocilla que sale es la que toca el nervio radicular o la médula y te provoca dolor. Y te dicen, es que para compensar eso, si usted aplasta por delante, ¿vale? Se va a regular. La realidad que es que si aplasto por detrás, si aplasto por delante, la nocilla va a salir por todos los lados. Ese es el gran problema. ¿Por qué la gente que hace abdominales tiene dolor lumbar y cuanto más abdominales tiene más problema lumbar? Porque está agravando. Es falso, es erróneo. La espalda, nunca en mis 30 años de profesión, aparte de mis estudios, nunca he visto una espalda débil. Precisamente el problema de la cadena posterior es su exceso de tensión. De hecho, dobla una cifosis, una escoliosis, que no sea congénita, sino que sea adaptativa, que se haya hecho por el paso del tiempo, o una hiperlordosis es que es capaz el cuerpo de doblar la columna vertebral. Y a eso le llamamos debilidad. Pues en la nomenclatura o los estudios que yo he tenido, eso se llama al revés, un exceso de tensión. Bien, ¿cómo se tiene que recuperar esto? Hay una cosa que nosotros llamamos armonía muscular, que significa que el exceso de fuerza, en ese caso en concreto, lo que tenemos es que repartirlo con el resto de la zona lumbar con estiramientos de cadenas musculares que no tienen nada que ver con el stretching o con los estiramientos, porque la propia palabra te lo dice. Si le ponemos un guión a mitad se llama estira-miento, o sea, miento al estirar. Tú me conoces, que yo siempre lo he dicho, uno de los grandes daños de la humanidad fue el libro de Bob Atkinson, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha sido el bestseller más grande de la historia de los estiramientos y la gente confunde con estirar por estirar con decoaptar. Bien,
La finalidad que debemos nosotros los deportistas para mejorar cualquier cosa es la de coadaptación, que se separe las articulaciones, que no tienen nada que ver con los estiramientos. Porque los estiramientos, puedo sentir que estiro la piel, que estiro, yo qué sé, cualquier cosa, pero no estoy decoaptando la articulación. Por eso, por ejemplo, uno de mis grandes, que siempre digo lo mismo, ¿no? En el fútbol. El problema de la historia del fútbol y los futbolistas es la osteopatía de pubis. La osteopatía de pubis es un problema por acortamiento púbico. Ya está, quiero decir, ahí no hay más vuelta de hoja. Un acortamiento es por falta de estiramiento, como es lógico. Pues pasan los siglos y la gente dice, ya, es que yo estiro y tengo osteopatía de pubis. Nadie se ha planteado que a lo mejor esos estiramientos no son correctos. Porque se basan más en su ego personal. Yo siento, a mí me gusta, es que yo no noto el otro y este sí que lo noto, ya, pero es que cada uno tiene una sensibilidad, unos receptores sensitivos de una manera u otra. De hecho, los fakires no sienten como tú y como yo, su sistema nervioso está trabajado y sienten otra historia. Y así te podría decir muchas cosas. Y nos basamos en ese tipo de cosas. Ojo, no quiero decir que el libro de Bob Anderson sea una estafa, no, sino que la gente lo utiliza a nivel médico articular para compensar aquellas barbaridades que hacemos y no tiene nada que ver. De hecho, la gente se sigue lesionando. Tu problema, el cómo tenemos que estirar. Otra vez, el cómo tenemos que estirar. Si no es cuestión de estirar, es cuestión de saber dónde tenemos el problema. A ti, aparte de la ortopedia, te dijeron que había que hacer mucha movilidad del tobillo, ¿no? De los maleolos, del tendón de Aquiles. Pero claro, si el problema no lo tengo ahí, como si te quieren infiltrar. Tu problema era un exceso de hiperlordosis con conmutación del sacro, con un exceso de tensión cérvico-dorsal, porque tú eres una máquina entrenando y llevas muchos años y te lo cogen muy en serio, al final se ha ido acortando y el resultado ha sido un dolor en el extremo. Vamos a infiltrarlo en el extremo. Oiga, si no me quito lo de arriba, entonces ahí voy. Por eso hablaba del libro de Bob Anderson. Tú empiezas a mirar todos los estiramientos que Bob Anderson dice de movilidad, que no de estiramiento, de movilidad, del tobillo, del pie y tal, y dices, otra, llevo un mes haciéndolo y me sigue doliendo. Claro, porque no erradicas el problema. Nosotros, desde nuestro método, que tú sabes muy bien, siempre lo primero que me interesa es la causa. Me da igual la prisa que tú tengas. Voy más allá. La somatización de las emociones. Nosotros tenemos un cliente aquí en Castellón de la Plana diagnosticado por un traumatólogo en Castellón de fisura del escafoide por estrés. Que seamos sinceros, todos los que nos estáis escuchando, ¿en serio que alguien contempla esto a la hora de un entrenamiento? Pues así todo. Somos capaces de ver que la célula asimila no sé qué, no sé cuántos, y no somos capaces de entender las horas de comer, cómo comemos, el estrés que comemos, si tenemos problemas mentales, sueño, todo. O sea, a mí lo que menos me preocupa es las células. No es que no me preocupe ni no es que le haga caso, sino que hay que contemplar más. Es el final del camino. Porque es muy simple. Sabes que la competición es muy cara, hablamos ya de nivel competitivo, y nadie contempla la posibilidad de lesión. Pues fíjate, cuando llevas 2 años preparándote, sacrificándote en amistades, en trabajo, en dinero, en un sacrificio personal, llega el mes antes y me rompo. Nadie es responsable. Claro, porque mi entrenador era el mejor del mundo, porque mi dietista era el mejor del mundo, date cuenta, era de la universidad, pero yo me he lesionado y ya no voy a poder competir jamás. Bueno, esas son las reflexiones que desde nuestro pequeño mundito intentamos enseñar a la gente. Lo primero es la salud. Por eso nosotros introducimos yoga, pilates. Yo recuerdo en el Altamira, hace muchos años, yo era profesor de la FEDA en pilates y en el Altamira, en Elche, cuando iba a dar clases me decía, mira, ya va Nacho Duato. Ya sabemos por qué me lo decían, como el cachondeo, ¿no? Porque eso no era de hombres. Y permitidme esta expresión machista, pero para que lo entiendan, porque entendían que el fitness, estiramientos y cosas así, no.
Pero después cuando la gente se lesionaba sí que venía a llamarme. Oye, Rafa, es que me he lesionado. Ah, ya no soy Nacho Duato, que a mí me encanta Nacho Duato, ya quisiera yo ser Nacho Duato. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo eso tenemos que quitarlo, aplicar una lógica aplastante, ver qué quiero, qué condiciones tengo, qué economía tengo, qué condiciones mentales tengo, hacia dónde voy, si estoy capacitado o no. Porque claro, hay gente que no puede ser guapa y se presenta en physique. Perdona, es que es una categoría de belleza. No te estoy llamando feo, te estoy... Y fuera del mundo de la competición, que es la mayoría de visualizaciones Vale, que tenemos, gente el normal. problema... Nosotros somos un caso aparte de Vale, los culturistas. la gente normal tenemos un problema, que pensamos que nuestra religión es la verdadera. Y entonces hacemos caso a nuestros gurúes. ¿De acuerdo? Bien, la medicina alopática dista mucho de ser la más perfecta. Y entonces te dice que para unos lumbares hay que trabajar los abdominales. Para una escoliosis te tengo que poner un corsé. Para un esguince usted tiene que estar un mes sin mover el pie. No sé, muchas cosas. Para un túnel carpiano, ¿vale? El síndrome del túnel carpiano, mayormente de mujeres, que hay que operarse. Usted es que aún es joven para operarse. Es que usted ya es mayor para operarse. Joder, qué mala suerte. Y no me podéis haber avisado. A mí me lo solucionaste con el estiramiento braquial. Y me Efectivamente, dijeron que igual. tenía que operarme. Mi madre está conectada. Una semana me dieron. Fui a la doctora y me dijeron una semana y operación. Y digo, ¿cómo me vas a operar las dos manos? ¿Y qué hago? Bueno, una y después la otra. Y dije que yo no me opero. Y ahí te Claro, llamé. Y yo, Rafa. efectivamente, y después ya no te opera más porque no tienes manos. Bien, es muy Sí. simple. Mira, eso es el nervio braquial. Todo el mundo conocemos el nervio ciático. Pues en los brazos es el braquial, que sale de C5, C6. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene una protusión, una hernia discal? Un trabajo de responsabilidad donde todo el día está trabajando con el cuello, de eso sabes un poquito, con el móvil así. Entonces estás comprimiendo el origen del nervio, ¿vale? Para que la gente me entienda, una manguera de agua para regar el jardín, yo cojo y en la boca del grifo la aplasto a que el caudal no sale su 100%. Me saldrá un 30, un 40. Eso en el brazo se llama inflamación del túnel carpiano, porque no lleva la misma inervación, porque tienes que hacer más movimiento. Por el paso del tiempo eso se inflama. Y evidentemente que hay que operar, porque hay que, si no haces nada a cambio. Pero claro, dos cosas. Si te operas y no haces nada, 2, 3 años después sigue lo mismo porque la causa sigue. Y si te pones a limpiar el principio, eso desaparece, porque una inflamación es una reacción del cuerpo ante que algo no funciona bien. Porque, ¿por qué se inflaman las cosas? Por golpe, por virus, por extraños, siempre por acciones o cuerpos extraños. Oiga, quítelos, ya está, sin más. Otra cosa es que sepamos o no sepamos. De ahí la decooptación. Entonces, yo esto, por ejemplo, lo aprendí cuando saqué la carrera de medicina china. Un doctor de Beijing, que era buenísimo, nos explicó lo siguiente. La medicina china puede ser buena o mala, siempre es relativa. Va en función del enfoque que tú tengas a esa patología y el tratamiento que le des. Eso lo he aplicado el resto de mi vida. Hay que ver el problema que tenemos desde una visión u otra. Si yo veo que es un problema de dolor, me tomo un nolotil y desaparece. Ya está. Si yo veo que es algo que no funciona bien en el organismo, en el mecanismo articular del cuerpo, pues me voy al mecanismo, intento solucionarlo, lo de la bombilla del aceite, lo elimino y se va. Si después por el paso del tiempo, porque eso es otra cosa, vamos a ver, que nadie me entienda mal, una hernia discal. Una hernia discal, yo lo que abogo es para trabajar para que no ocurra. Cuando sale la protusión, que es lo primero antes de una hernia discal, seguimos trabajando. Pero si por lo que sea tú ya tienes un problema de 10, 15, 20 años de un problema, evidentemente ya no se puede mejorar. Pero sí que se puede no agravar, que eso es otra. Total. Y evitar posibles futuras hernias de arriba. Efectivamente. Por eso la frase de Dios mío que me quede como estoy es nuestro ley. Siempre podemos empeorar. Las personas que no hacen deporte. Las personas que no hacen deporte tienen los mismos problemas por sedentarismo. Y pasa exactamente lo mismo. Como yo no hago nada, mi columna se ha hecho rígida, porque se puede hacer rígida por exceso de trabajo o por falta de trabajo.
y los problemas serían exactamente lo mismo. Solución, vamos a trabajar. Por ejemplo, pies planos. Yo soy una persona en la que no me gustan las tonterías. Y yo siempre digo lo mismo. Nosotros, Lorena y yo, después de muchísimos años de trabajo, ya no enseñamos las cosas por aprendizaje de estudio, sino por la experiencia. Bien. Aplicación práctica, sí. Correcto. Pies planos o pies cabos. Es por tener la rotación externa o interna del fémur. Salvo nacimiento, ojo, que quede claro. Una persona que a lo largo de los años se ha hecho los pies planos o los pies valgos, coges y le pones unas plantillas. Pero si el problema no es en la planta del pie, es en la rotación del fémur, con un bloqueo de cadera, bla, 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 pero me venden unas zapatillas pronadoras o supinadoras, que ya la casa Nike o Adidas ya sabe que todo el mundo tiene la misma pronación, o todos, o sea, es algo estándar para todo el mundo, o peor me parece cuando voy a un profesional a que me haga unas zapatillas para mi pie en concreto. Pero si yo estoy en crecimiento constante, cada 6 meses me lo tiene que cambiar. ¿Qué te parece si subimos la mirada y vemos por qué tengo las rodillas hacia adentro, hacia afuera? Que además a lo mejor es porque tengo una escoliosis o porque además tengo una anteriorización de cabeza. Y eso hace que se desestabilice y mis pies se tengan que adaptar. Porque los pies son como los arcos góticos. Los arcos góticos, en la época, en función de lo que tenían que aguantar, eran un arco más pronunciado o más chato. Los pies es exactamente lo mismo. En función de su verticalidad, va de una manera u otra. Tú sabes que una de mis preguntas maravillosas es: ¿la gravedad es aliada o enemiga? Eso es pregunta de mi examen, te ríes, ¿vale? Pues la gente no entiende que puede ser aliada o enemiga en función de su rectilíneo. Algo completamente recto al 100%, la gravedad sería aliada porque no te dejaría caer por ningún lado, ¿no? Pero si está levemente inclinado, eso pasa a la gravedad a ser tu enemigo. Trasladémoslo al cuerpo humano, tanto si eres deportista como no. Si ya tengo una compensación, o bien por nacimiento, o bien adaptativo por mi trabajo o por mi sedentarismo, hace ya que la propia gravedad sea mi enemigo las 24 horas del día. Entonces, bueno, pues decimos siempre lo mismo. Cada persona hay que hacer un trabajo único, exclusivo y en cada momento. Juan bajó 2 veces al río y ni era el mismo río ni era el mismo Juan. A ver, repaso. Hemos respondido: el deporte no es salud. Creo que ha quedado bastante claro. Lo del correr, creo que habíamos dicho. El correr es muy peligroso, número 5. Solo lo hemos mencionado. El correr. Por ejemplo, el correr, ¿por qué para mí es algo que debería de estar sujeto a otras normativas? Primero, como he dicho al principio, porque todo el mundo es bueno para correr, ¿no es verdad? ¿Cómo se puede correr con compensaciones? ¿Vale? O sea, se puede correr, pero siempre teniendo en cuenta que tengo unas compensaciones. Llámese problema de pie, problema de tobillo, problema de rodilla, problema de cadera, problema de escoliosis, problema de cervicales, pero todo el mundo corre. Lo importante es tener un equipo guapo. Gafas de sol, una camiseta que corta el viento, unas zapatillas que vuelan solas, pero da igual. Yo me meto en los maratones y de verdad que me pongo a llorar, porque no hay nadie que le diga usted no puede correr. Después, gente que llega a mi edad ya lleva 30 años corriendo. Bien, los golpes de los lumbares, de la columna vertebral, de la cadera, de la rodilla, durante 20 años corriendo, nadie es consciente de que el machaqueo constante, por muy buena anatomía que tenga, se va a desgastar. Y claro, la solución no es me opero. La gente dice, pues cuando me rompa me opero. Perdona, si algo que te ha dado la naturaleza somos capaces de romperlo, imagínate algo externo, que además ya no vas a ser tú la misma persona para correr. Después, a la hora de correr, los típicos estiramientos de Bob Anderson, los clásicos, mover la rodilla, mover el tobillo, es que se llama mover, no se llama estirar. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, trabajamos todos los días del año el estiramiento de coaptativo de los dedos, de la fascia plantar y del tobillo.
La gente nos dice, ostras, yo no había hecho eso nunca, y llevas 20 años en bicicleta o corriendo, ¿qué corres con las orejas? O llevas tacones. O llevas tacones, la mujer sedentaria, por ejemplo, que no va, pero lleva porque se ha puesto clásico, algo, digamos, social. Bueno, metes los dedos en un zapato y encima vas así. Y además, en la sociedad he llegado a leer de que es sano tener un poquito de alza. También dicen que fumas un cigarrito al día. Bueno, quiero decir, al final la publicidad, claro, la publicidad es para vender, que se la crea cada uno la que quiera. Vuelvo a decir lo mismo, lógica anatómica de cada uno. Tú quieres correr, de acuerdo, vamos a hacer un análisis. El bicicleta, que sería exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo se ha terminado la sociedad? Ahora resulta que yo tengo un cuerpo escombro, que tengo una cadera más alta que la otra, tengo bloqueo de cadera, las rodillas las tengo hecho una mierda y los tobillos están cascados. Bueno, pues me voy a un profesional y me hace una bicicleta donde el asiento está no sé qué, el pedal está no sé qué. O sea, me hace una bicicleta para yo, que no debería de correr en mi vida, pueda correr. Bueno, perfecto. Es como inventar un cigarro para aquel que tiene cáncer de pulmón. Es una verdadera barbaridad como se mide. Pero tenemos que separar el negocio de la realidad anatómica. Y ahora, bueno, pues me imagino que habrá mucha gente que me dice, es que si yo no corro es peor. Es que eso es otro tema. Tema emocional que hemos dicho al principio. Es que a lo mejor tú tienes un problema emocional que necesitas un escape, pero estás haciendo un movimiento llamado deporte no el mejor para tu cuerpo, sino el que tú has seguido en la tele, el que está de moda. Es que deberíamos de hacer cada uno en función de nuestras necesidades y objetivos. Pero claro, ¿qué profesional encuentras que te pueda asesorar para la gente que no... Lorena. Bueno, exacto. Que hasta ahora, y eso es parte de por qué quería haceros la entrevista, la mayoría de las personas que incluso me preguntan no saben a quién atender. Incluso yo, en mi corta experiencia actual como profesional en esto, me encuentro mucha gente de, ostras, nunca me habían dicho que no podía hacer esto. ¿Cómo que nunca te lo habían dicho? Tienes esto, esto y esto y esto. ¿Y cómo haces eso? No, pero claro, estoy rota por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, muchas veces hemos colaborado y me has hecho los análisis posturales en el cual me baso la preparación de esa persona. Y cuando te he dicho lo que hacen anteriormente, es una auténtica barbaridad y con razón están como están. Y lo más triste desde mi punto de vista es porque su finalidad es quiero verme los abdominales. No quiero estar más saludable, quiero poder andar, porque a la larga no van a poder andar. No, quiero la tableta. La tableta es dieta. Entonces, y el profesional de turno, sin escrúpulos, sabiendo que no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque lo sabemos, pero da igual, la finalidad es cobrar y tener un estatus económico. Tiempo atrás me comentaste sobre una máquina, ¿de acuerdo? De hacer lumbares. Reverse Hyperlunge. Vale, claro, es que toda mi opinión me dijiste, es que es el profesional más famoso. Bueno, vale, ahora ya está. Vale, perdonad, es que ha habido un... Sí, ¿qué más da? No, cada hora en Instagram nos corta y hay que volver a empezar. Vale, bueno, pues lo que estaba diciendo, un poco, hora. Pues eso. Otra hora, dice. Bueno, pues era un poco... No, ya lo, tranquilo. Arriba. Vale, pues nada, lo que estaba diciendo de la bicicleta, de ponernos un poquito, que el propio profesional, a sabiendas, pues la finalidad es cobrar y tal. Bueno, ¿cómo tiene que saber que el profesional es correcto o no es correcto? Preguntándole lo que realmente necesita. Oye, quiero abdominales. Si no te haces la pregunta de por qué, es que yo ya directamente... Yo siempre le pregunto a la gente qué quiere y por qué. Entonces, a partir de ahí... Pero claro, también tenemos un problema. Que nos den las cosas hechas. Entonces, aquí se junta un poquito todo. Por eso hay gente que quiere cantidad y otra gente quiere calidad. Ya está, sin más. Sí. Bueno, mi generación es la generación microondas, que se llamamos en marketing. Por ejemplo, sí. Y todo lo queremos ya. Y pues bueno, hemos crecido con esto al final. No tanto la mía, sino la que viene después. Por ejemplo, pero, ahora todo lo tenemos ya. Entras en Google y respuestas. Por ejemplo, ahora estamos 31 días o 32 confinados. Me he dado cuenta que llevamos 30 días hoy. Es que me faltan 26 horas diarias.
Y la gente solo sabe que estar en Instagram y tal, y es que no sabe hacer absolutamente nada. A mí, por ejemplo, el otro día, un entrenador, amigo, que fue alumno también, me preguntó que cómo podía entrenar con 2 mancuernas. Lo que hago yo aquí con 2 mancuernas. Con 2 Y es todo lo mancuernas, que yo, tengo. con 2 mancuernas yo puedo prepararme. Es decir, al final es un poco darle imaginación. Originalidad, sí. Siempre digo lo mismo. Apretar la dieta. A esto tanto profesionalmente como deportivo, uno tiene que estudiar un poquito para saber si el que tiene enfrente vale, para saber un poquito tú. Yo recordaré, hace 20 años vino un chico que pintaba muy bien, ¿vale? Había ganado Laguna Valenciana en bicicleta y le habían hablado de mí y quería llegar a ser campeón de España de ciclismo. ¿Sabes lo primero que le dije cuál fue? Cogí, me fui a mi biblioteca y le di un libro de anatomía y le dije que antes de 2 o 3 meses quería que supiera, le haría un examen de toda la parte inferior, los miembros inferiores, le haría un examen de anatomía. El resultado de este muchacho es que me crucificó, me puso a parir y me abandonó. 10 años después me lo encontré que había perdido el trabajo porque tenía problemas de hernias discales, había tenido mucho accidente, se había retirado de la bicicleta y ahora ya no encontraba ni trabajo. Claro, no me alegré en absoluto, pero el problema de este muchacho es que en vez de callarse, yo le propuse que fuera hablando y cuente, pero claro, por aquella vergüenza, o llámalo como quieras, no se transmite a las generaciones que vienen después. Sí, Perdona, en si yo España no somos muy de claro, si aprender del fracaso. yo quiero ser campeón de ciclismo, ¿tú entiendes un electricista que no sepa gastar un destornillador? Yo no. Un ciclista, las herramientas son las bicicletas, un corredor son los pies. O sea, un ciclista son las piernas, un corredor son piernas y pies sobre todo. Un fitness es el cuerpo completo. Un entrenador tiene que saber de psicología. Cuerpo, alma y mente. Que sí, ¿no? Cuerpo, mente, totalmente, o sea, pero eso ya no vende. Vende más la imagen. Yo cuando veo realmente, mira, me vas a permitir una frase, yo soy muy de pueblo, ya lo sabes, y una vez vino un chaval con 22 años a pedirme trabajo al gimnasio y me dijo que era personal training, coaching y tal. Y yo le dije con toda humildad que yo a los 22 años aún no había llegado a ser ni tonto. Quiero decir, y ahora ya sabemos de todo. Entonces, no es posible, pero no es posible por edad. Tú puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero yo, por ejemplo, ahora ya puedo entrenar a la gente de 20 porque hace 40 que tuve 20, ¿no? Pero uno de 20 puede entrenar a uno de 40, es que es imposible. Pero por muchas circunstancias, ¿no? Porque no sabe problemas personales, pues tal, porque uno lo ha vivido. Si además me cojo a que no ha estudiado o ha estudiado lo clásico, ¿sabes cuándo la gente me da la razón? Cuando tiene accidentes de coche o profesionales y se lesiona. Rafa, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Si eres campeón de España, deberías de saber, pero no saben. Porque me he apoyado porque me han dicho que, ¿dónde está el ego personal de cada uno? ¿Vale? Menos saber de lo que las publicidad engañosa de las fábricas nos dicen. Mira, yo como profesional que he sido, yo he estado en Cádiz, que iban a presentar un producto y muchos amigos, un producto que se había inventado ese mes, bueno, salía ese mes, ¿no? Y muchos amigos míos profesionales salían a decir que eso era bueno. Y la gente lo compró porque los profesionales decían, pero oiga, si acaba de salir ahora y tú eres profesional hace 15 años. O sea, llegamos hasta ese punto. Me lo creo porque tú eres guapa, porque tú eres guapo, porque tú eres campeón. No, oiga, dígame usted. Después ya no todo vale. Pero además es algo, nadie, absolutamente nadie, habla de patologías. Yo en muchos seminarios de otros me he levantado y he preguntado, oiga, por favor, con una hernia discal, ¿yo podría hacer sentadillas? Y una contestación de un famoso Yo me dijo, tengo 3. yo tengo 3. Yo me quedo así, yo digo, qué triste. Sí. Por ejemplo, el otro día leí y vi que un profesional, que no voy a decir nombres, que casi se murió por X cosas, ha visto la luz y ahora está trabajando con la gente de otra manera. Eso es un problema, porque yo te contrato a ti porque eres profesional, porque has hecho algo, que ahora vas a poner en práctica otra cosa conmigo que desconoces, pero como es famoso,
lo contrato y además tiene un caché muy alto. A medida de que va rompiendo la gente no lo denuncia y sigue. Y así te contaría mogollón de cosas. Porque tú sabes, en los seminarios que hacemos, que siempre, mira, una de las cosas que más me llamó la atención, me contrataron para hacer una charla en Irún de alto rendimiento y vinieron gente culturista, competidores y entrenadores. Y yo, con la humildad que me caracteriza, pregunté, ¿alguien de los aquí presentes me puede decir qué pose es la que más valora un juez en un campeonato? Y nadie me lo dijo. Profesionales que cobraban, competidores que competían y gente que iba al gimnasio. ¿Tú crees que así vamos bien? Yo no me puedo presentar a un selectivo sin haber estudiado. Pues aquí el mundo entero es así. Mi currículum es ser guapo o ser viejo, o ser gordo o ser flaco, o ser amigo de no sé quién. Así no nos va bien. Nosotros abogamos con un entrenamiento lógico, que va a ir en función de objetivos, cualidades, morfología, estado mental, porque claro, Situación de la vida actual, sí, sí. Una persona bipolar. Yo, en todos mis años de trayectoria, aún no he visto estos formularios que hay online que pongan si eres bipolar. Yo lo pongo. Yo lo pongo. Todo tipo de patologías, ya tengo la lista. Bipolar, quiero saber cuánto estás en un estado o en otro, por ayudarte más o no. Nosotros siempre decimos a nuestra gente que no somos entrenadores, somos tus asesores en el mundo del deporte, del movimiento o de lo que sea. Asesor, no entrenador. Es que al final es lo que siempre hablamos. La idea del entrenador creo que ya tiene que evolucionar de ser una persona que únicamente se centra en el físico a pasar, claro, entrenador español, coach. Y coach en inglés es lo mismo que el coach mental, como que el coach que es tu entrenador en el partido o en grandes equipos de competición, tanto el coach a nivel personal dentro del gimnasio. Entonces, es la visión 360 que me gusta englobar me gusta ayudar a incluso, bueno, y a vosotros, a todos nuestros clientes desde la parte mental de cómo poder enfocar las cosas de otra manera, desde la parte física, cómo corregir sus problemas posturales o patologías, a la parte más emocional, llámese espiritual, al final de silencio y paz consigo mismo o consigo misma. Y es el conjunto de todo lo que hace que te sientas bien. Porque si estás buscando una bajada de peso solo basada en un déficit calórico de por vida, con tener miedo a los carbohidratos, y al final te das cuenta que no es solo eso, sino que esa persona, sus relaciones personales no van bien, no se siente bien consigo misma y a la vez se sobreentrena como un modo de compensación o autocastigo para sí misma. Entonces, creo que la función a día de hoy ya de un profesional en el mundo deportivo tiene que englobar, tiene que evolucionar a otro paso. Y así Nosotros vamos todos un los poquito sectores. más allá y ¿sabe lo que estamos incorporando también? Cómo hacer que la gente sea consciente de que va haciéndose mayor. Porque eso no lo tenemos claro. Y me pasó a mí. Es un caso que siempre cuento y fue maravilloso, ya te estás riendo porque lo sabes. Yo estaba en inmigración en Andorra y de repente yo estaba lleno de gente, yo estaba esperando y una señora le dice a su niño, oye, levántate para que se siente el señor. Y yo me di la vuelta y resulta que el señor era yo. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque uno no es consciente de que deja de ser joven y no tenemos claro que el entrenamiento envejece. Después ya dejarás de ser joven, atleta y no sé qué, y un entrenador, un coaching, un asesor espiritual te tiene que acompañar a que todo lo como tú acabas de decir, tenemos que hacer un trabajo para estar bien, que además competimos y tal, pero sobre todo para estar bien, porque te garantizo ya por los años que llevo que la gente no lo lleva bien. ¿Qué ocurre? Porque no estamos preparados, nadie te enseña a que ya dejar de ser el famoso de turno, ya no te llaman a las competiciones, entonces ahora qué. Y si encima además te has lesionado, que dejas de entrenar, pues eso es una parte importante que uno que entrena tiene que tener claro, que las personas debemos de saber envejecer, tanto hombres como mujeres, porque esto no es cuestión de sexo, esto es cuestión, entonces también hay que trabajar su interior, espiritualidad, su cuerpo-mente, como estábamos hablando. Todos los planos del ser humano. Porque claro, es que No, ya fitness, se habla de las 5 dimensiones, Los que no es 5 solo planos. física, emocional,
y mental, sino que vamos a la espiritual y etérica. El plano espiritual, todo eso es Y muy... estamos todos conectados, y esto nos estamos dando cuenta Claro, porque especialmente con la situación que hay ahora. Claro, la energía, el simple hecho de la energía vital de cada uno que tenemos, eso también hay que contemplarlo. Todos los días no tenemos la misma energía y de hecho si no la trabajas pues se desgasta, ¿no? Hay picos y eso es muy importante y tenemos herramientas para trabajarlas pues, que te ayuden a estar mucho mejor en... ¿Sabes, por ejemplo, nosotros lo que hacemos? Bueno, tú lo sabes porque hemos trabajado muchas veces. Y lo primero que ponemos a un cliente es en ropa interior delante de un espejo. Sí, Y yo le digo, ¿qué ves? Claro, y yo le digo, ¿qué ves? Mira, el otro día vino un chico muy guapo, el tío, muy guapo, unos 90, ojos azules y tal, ¿no? Y entonces quería solo abdominales, delante de su mujer además. Y yo, ¿qué ves? Ay, tal, no sé qué. Y digo, ¿te has dado cuenta que tiene los hombros caídos, que pareces un orangután? Le dije esto porque tengo amistad con él. Un orangután en el sentido de que tienes chepa para adelante. y andas como Charles Chaplin, con rotación externa. Una cadera más alta que la otra, el pecho uno lo tiene más alto que el otro, porque evidentemente tienes una alteración. ¿Y a ti te preocupan los abdominales? Pues es un buen ejercicio para recomendar a todo el mundo que hacer, que es con el cual a mí me hizo el clic en la conciencia, a mí me destrozaste. Porque el verme ante un espejo en ropa interior, esperar 10, 15 minutos, nada, en verdad los 5, pero y ver cómo el cuerpo se iba doblando, dije, no puede ser, esto me está pasando. Y claro, cuando te das cuenta de que la tendencia de tu cuerpo cuando te relajas y no hay tensión es realmente inclinarse hacia un lado, el otro, rotación de rodillas, el cuello, dices que hay algo que está mal. Si yo predico la salud, esto no debería de estar así. Entonces, es un muy buen ejercicio de reconocimiento personal, observar cada parte de tu cuerpo, invierte tiempo, mírate bien. Mira, voy a proponer uno a todas las personas que nos están escuchando. Ahora cuando terminemos esta interview, que lo hagan. Cuanto más tiempo hayan tenido en el mundo del deporte, más lo van a tener. Es que se pongan completamente en ropa interior, apegados la espalda a la pared, los talones a la pared, las manos en supino, tocando la pared y que toquen la cabeza a la pared también. Y que me digan cómo está. Bien, esa posición, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, te dice que es la de partida de siempre. La básica, la clásica, la correcta. A ver cómo estamos. Es muy simple. Todos los que llevamos más de 10 años, has hecho sentadillas. ¿Qué haces para ponerte la barra? La cabeza hacia adelante. Hablemos sobre todo de la gente fuera del mundo del gimnasio, que es la gran mayoría. La gente fuera del gimnasio, más de lo mismo. Se pasan muchas horas sentada en oficinas, pasan muchas horas. ¿Y qué es lo que hacen? La cabeza hacia adelante, doblando la espalda, cifosis, lo que vulgarmente se llama chepa o mucha espalda. Eso hace que tengamos la cabeza hacia adelante. Uno de los problemas de las mujeres sedentarias es la jiba de bisonte, que se llama, que es ese bultito que tenéis las mujeres. Lo digo las mujeres porque es más de mujer, ¿eh? Un problema de grasa que se va acumulando. Bien, la solución médica que hay es una operación. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Vamos a analizar. Bien, ese bulto que vemos es la primera costilla dorsal que está fija, ¿vale? Y al anteriorizar la cabeza, ¿veis mis nudillos? Eso sería la primera. Si yo estoy así, no se ve nada. Pero si yo anteriorizo la cabeza, ¿veis cómo mi nudillo forma a formar parte de como un grano? Eso además se va recubriendo de grasa para amortiguar un poco todos los problemas. Bueno, pues la solución es quitar eso. No, oiga, la solución es volver a tener la cabeza hacia atrás. Por eso al final, cada patología, cada problema, tanto estético como anatómico, hay que mirar la causa e intentar corregirla. ¿Que no se puede? Por la edad que tenemos, pues vamos a intentar no agravarla, pero siempre con una finalidad, el bienestar, salud, sobre todo salud, y una vez más, el deporte no es salud. Vamos a hacer preguntas. Espero que esté bastante contestado. Dime, ¿preguntas? José preguntaba al principio que si lo quitas, y creo que se refería a ciertos tipos de ejercicios que no son favorables para nosotros, y creo que estabas hablando de la sentadilla, ¿cómo compensas esa parte del cuerpo? Es muy simple, pero muy simple, sabiendo la funcionalidad que tiene el cuádriceps. Entonces, vamos a trabajar, a aislar el cuádriceps
Para mí hay dos principales fundamentales, que sería una prensa inclinada horizontal o vertical, la de Arnold. ¿Por qué? Porque trabajas directamente el cuádriceps y los lumbares los tienes completamente aplastados en el suelo, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos aquí en YouTube, en el canal de YouTube de ITTC, un vídeo hecho con dibujos animados donde explico que la prensa se debe de hacer bajando las piernas, flexionando las piernas sin levantar el glúteo. Entonces, lo que haces es movimiento del cuádriceps aislándolo y después el eje extensión, que directamente solo trabajas a una pierna. Además, yo soy partidario, tú sabes que yo soy de aislar mucho. ¿Por qué? Porque yo dejo el movimiento para el circo o para los animales que mueven carros. Nosotros tenemos que trabajar en una función que es atacar un músculo para alimentarlo en el momento de descanso y que crezca. Cuando eso lo tengas claro, esas preguntas no se volverán a hacer. Olvida de lo clásico de los gimnasios, sino piensa en la lógica del músculo en concreto. Por ejemplo, el bíceps es un músculo muy débil, ¿vale? 5 o 10 kilos un bíceps. Y hay personas que tiramos 100 kilos haciendo un curl de bíceps. Nadie puede pensar que el resto es porque actúa el cuerpo. Mira, en mis clases es muy simple, como tú estás haciendo un curl de pie y tiras X peso. Si lo haces sentado, tiras mucho menos peso. ¿Por qué? Es lo mismo, porque todo el tren inferior lo aíslas y ya no te está ejerciendo fuerza, con lo que entonces no estás haciendo. Otra cosa, por ejemplo, la gente, oye, ¿me ayudas a hacer esto? No. ¿Por qué? Porque lo hago yo, no lo haces tú. Es que tú te pongas 20 kilos más para que yo te ayude, son teorías falsas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, haz 5 repeticiones más con el peso que tú puedes, ya está. Ya hemos llegado a la sobreexaltación. Entonces, y así absolutamente todo. Pensemos un poquito que no es plana, que podría ser redonda, y cada ejercicio analízalo. Por ejemplo, el press de hombro. El press de hombro. ¿Por qué la gente levanta el húmero más allá de 90 grados hacia arriba? Si la función del deltoides es antepulsión y retropulsión y lateralidad, ya me la aprendí esa. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Bueno, ya cuando veo el clásico de hacer el Arnold con movimientos y tal, que queda muy bonito, que es chulísimo, pero no estás trabajando el deltoides, lo estás destrozando. Correcto. Siguiente. Personas con lordosis, ¿qué tipo de ejercicios deben hacer? ¿Lordosis que lumbar o cervical? Imagino que lumbar. Vale, Mari, si nos puedes contestar. Es más habitual lordosis cervical, o sea, hiperlordosis, o sea, anteriorización de cabeza, y además hiperlordosis. Lordosis tenemos todo el mundo. Estamos hablando de que una patología será cuando hay un exceso, hiperlordosis. Ni siquiera, para que tengamos claro algo, ni siquiera masajes en decúbito prono. En decúbito prono es hacia abajo de la camilla. Si yo tengo una pequeña lordosis o hiperlordosis, cualquier presión que estás aplastando hacia abajo, agravando la lordosis. Si esto es la lordosis, perdón, si esto es la lordosis, tenemos que hacerlo así como estoy yo ahora, para que cualquier fuerza, pues cualquier movimiento que vaya hacia atrás los lumbares. Pero yo iría más allá. No es cuestión de trabajar la lordosis, es cuestión de destensar lo que me provoca la lordosis. Es que es muy diferente. Por eso nosotros no trabajamos el stretching. O sea, nuestra finalidad del método de nuestro trabajo no es enderezar, no es la verticalidad, no es un trabajo para verticalidad, sino es quitar aquello que me dobla, que no es lo mismo. Por ejemplo, una pregunta que tú me hiciste tiempo atrás y que a partir de ahí yo la suelo comentar mogollón, que es la diástasis abdominal o separación, bien, por un exceso de barriga en un embarazo o porque he sido obeso y tal, ¿no? Entonces, por levantar mucho peso también, en el caso de deportistas. La prensa. ¿Qué ejercicio puedo hacer para unir? Y yo les digo ninguno. Ninguno. ¿Y la de vídeos que hay en YouTube? ¿Cómo corregir la diástasis abdominal? Vale, pero es muy simple. No nos equivoquemos. Sí. Me da igual los hipopresivos,
que salga el doctor House, el premio Nobel. Es muy simple, mira. Un músculo solo tiene una acción, solo, que es la de contraer por la actina de la melanina, por el potasio, etcétera, ¿vale? Solo se puede contraer. ¿Cuándo se descontrae? Cuando deja de tener ese potasio y las células vuelven a su sitio. Pero no empujan, sino que dejan de estar contraídas. Con lo que tenemos claro que solo hace una contracción. ¿Por qué existe el movimiento? Porque hay un músculo agonista y otro músculo antagonista. Pero los dos músculos hacen la acción de contraer. Lo que pasa es que uno contrae hacia un lado y otro hacia otro lado. Bien. ¿Qué ejercicio que significa contracción, bien sea isométrica o isotónica, me da igual, es la de contraer? ¿Qué acción de contraer puede unir? Ninguna. Lo siento, ninguna. Solo se puede unir, en este caso sí, por cirugía, que es, se cose, se acabó. Otra cosa sería si es bueno o no, pero no se puede, no hay ninguno. Y los estiramientos no sirven, porque los estiramientos son te estiran más. Sería que los abre más, por eso. Entonces, estas preguntas hay que hacerlas. Mucha gente me lo dice. Por ejemplo, ¿qué ejercicio puedo corregir para la lordosis? Ninguno. No hay ejercicio para la lordosis. Levanta un brazo, aprieta con la boca fuerte, mueve la cabeza, levanta la pierna, aprieta los dedos. Todos hace que los lumbares trabajen. Si trabajan, la lordosis no se puede corregir. Solo se podrá corregir con armonía muscular, quitando aquello que le dobla. Entonces, nosotros que proponemos, por si a alguien se le pregunta, entonces no lo tengo que hacer. Bien, si tu finalidad es hacerla porque te sientes bien, porque da igual el motivo que sea, hazlo. No estoy diciendo que no lo hagas, sino que seas consciente de que eso me lleva a un sitio y hay herramientas para compensar lo que está haciendo. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco mata. Evidentemente que el tabaco mata. Aquí hay un antes y un después de que en las cajetillas pongan que el tabaco mata. Ahora por lo menos ya eres consciente. Ahora bien, ¿nosotros qué proponemos? Acciones de que ya que tienes que fumar, porque tienes que fumar, por el motivo que fuere, para que merme lo menos posible. Ahora bien, Rafa, Lorena, ¿qué puedo hacer para que el tabaco no mate? Nada. Nada, el tabaco mata. Pues esto es lo mismo. ¿Qué ejercicio puedo hacer para no compensarme? Ninguno. Por eso hemos empezado diciendo que el deporte no es sano. Porque el deporte compensa. Pero, pues ahora lo que proponemos es, porque claro, muchas personas dirán, es que si no lo hago me deprimo, me tal, porque tu parte psicológica se altera. Perfecto, pues eso tienes que hacer. Pero ten otras herramientas. Que no solo es tener una tableta de abdominales, que eso se nos va con 2 helados. Y para las personas sedentarias lo mismo. El sedentarismo te está acortando. ¿Qué puedo hacer? Movimientos, no deporte. Por eso nosotros en ITTC le llamamos movimientos, nunca ejercicios. Otra pregunta. ¿Qué se puede o no se puede hacer en lesiones supraespinosas? En lesiones del supraespinoso. Esto es un muy clásico. Por ejemplo, primero ver la morfología. Por ejemplo, si tienes un campaneo de la escápula, primero habrá que corregir eso, ¿no? Después, si tienes los hombros anteriorizados, también si tienes escoliosis, si tienes anteriorización de cabeza, antes de intentar arreglar el supraespinoso, ¿no? Habrá que ver tu morfología, porque a lo mejor el supraespinoso se te ha alterado porque todas las influencias que van alrededor están, digamos, con niveles diferentes. Y como último, la operación. ¿Por qué la operación? Porque si te operan desde la articulación glenoidea, desde la escápula, desde la clavícula, porque a lo mejor es porque ha sido un accidente, si todo eso no se compensa, la operación es para hoy y para mañana. Primero hay que ver la historial de la persona. Por ejemplo, ha jugado a rugby, ha jugado a béisbol, ha jugado a tenis. Entonces el problema es que ha ido compensando y al final se ha ido rompiendo. Pero el problema no es que se ha roto, el problema es que se ha roto por unos motivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, en este caso en concreto, trabajaríamos, por ejemplo, la cadena posterior por completo, la cadena inspiradora, porque claro, al inspirar, toda la parte delantera frontal te influye en el supraespinoso, ¿correcto? A partir de cuando ya trabajes todo, que ya habrás notado mucha mejoría, recomendamos que estate un tiempo, porque esto no es un nolotil, ahora me lo tomo ya si me pasa el dolor,
sino que deja que todo vuelva a su sitio y desaparecerá. Porque además, si tiene un problema de supraespinoso, posiblemente le haya dicho que tiene una calcificación o que tiene problemas que hay que operar y tal. Mira, tenemos que tener una cosa clara. Cuando interviene el hombre en una cirugía, la que sea, ya no se puede aplicar la naturaleza para que vuelva al sitio, porque va a ir en función de cómo te deje. Me da igual que te deje bien o que te deje mal. Todo, salvo, ojo, salvo contusión, accidentes. Ahí yo no entro. Si te pasa un autobús por encima, no has tenido la culpa. Pero si estás jugando a tenis durante 20 años sin haber estirado nunca y tienes un problema del supraespinoso, no me puede usted decir, opérame. No. Por eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, controlar todo aquello que me ha llevado a tener un problema, bien sea laboral o bien sea deportivo, intentar mejorarlo, porque claro, si yo estoy fregando el suelo del comedor para que la gente entre con zapatos llenos de barro, por mucho que yo friegue, siempre va a estar sucio. Digo yo que lo primero sería quitárselo el calzado y después ya vamos a ver el tiempo que está. Pues esta premisa, que así a simple vista parece lógica, siempre buscamos algo para... No, pero yo tengo que hacer algo para mejorar, sí, dejar de hacer lo que estás haciendo. Yo sé que, vuelvo otra vez a lo mismo, es que a lo mejor la Tierra es redonda. Tenemos que quitarnos esos estereotipos, esos prototipos, eso establecido, porque la evolución de la especie dice que ya la Tierra es redonda. Y que no hay una religión, hay muchas. Cada religión dice que la mía es la verdadera. Bueno, pero es que las demás religiones son tan buenas y tan malas. Pues a lo mejor hay otras teorías. No es válida una, ni la mía tampoco, sino todas. Por eso abogamos a decir entrenamientos lógicos. El entrenamiento lógico nos lleva a que cada persona en cada momento de su vida tiene que hacer una cosa u otra. Y mucho menos no hagas lo de tu amigo, ni lo de tu vecino. Eso sí que no trae resultados. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Te Bueno. preguntaría ahora cómo podemos encontrarte. ¿Estás haciendo bien tus redes sociales un consultorio abierto de preguntas gratuito? Sí. También vamos a sortear, y será mi próxima publicación, un asesoramiento postural y no me acuerdo qué más pusimos al final. Asesoramiento postural y análisis de la postura gratuito en el Instagram. Y te dejo que nos digas pues tus redes sociales, cómo contactarte, dónde estás. Bueno, mira, nosotros tenemos la página web de Lorena Espósito Studio, perdón, lorenaespósito.com, que es un centro que tenemos en Castellón, que se llama Lorena Espósito Studio, que ahí es donde practicamos y tenemos la consulta real. La página web asesoramos, después también tenemos la academia, que es ITTC Academy. Yo lo pondré todo abajo en la descripción, vale, y también perfecto. Intentaremos subir a YouTube con los links, así que lo tendréis todo aquí. ITTC Academy, yo soy Rafael Santos, ella es Lorena Espósito, nuestras redes sociales, teléfono, y habías WhatsApp. hecho como una promoción, ¿no? Porque, bueno, es la que yo estaba... La última que estuvimos hablando, que has lanzado una promoción que por un mantenimiento mensual podemos todos acceder a un consultorio contigo para nuestros clientes. Sí, con esto del coronavirus y tal, pues lo tenemos puesto en la página web. Si entras en Lorena Espósito lo ves. Lo que pasa es que no está activo por aquello de este confinamiento, porque tú y yo nos vimos hace muy poquito, a poquito pasó todo esto, y entonces nos ha pillado un poquito, pero vamos, que sin ningún problema por WhatsApp, aunque no esté hecho, digamos, automático y tal, seguimos llevando a la gente, pues bueno, nos apañamos como no hay ningún problema. Siempre, pues eso, análisis postural, primero la necesidad de cada uno, trabajar cada uno lo que necesita y bueno. Y luego pueden hacer el curso de estiramientos, que es el que hice yo, bueno, no es estiramientos, es de coaptación de las cadenas musculares, para ser más exacto. En la plataforma de ITTC Academy, como estamos cambiando absolutamente todos los cursos, porque tenemos 17 o 18 cursos, activos ahora está ese de cadenas musculares, está el de pilates, está el de anatomía, que es el que intento siempre que la gente haga, pero la gente les ha aburrido, que me encanta porque la gente va a trabajar con personas, pero le aburre la anatomía. No, para mí no entiende mucho. Y después tenemos dietética, nutrición, yoga, mindfulness, hasta incluso estamos metiendo también Reiki, porque al final
ITTC lo que es un compendio de todas las técnicas en función de algo claro, que es el bienestar, como tú decías, del 360 de la persona. Sí, sí. Y todo me entra siempre con unos parámetros, que es la lógica, el trabajar individual, todo esto. Entonces, si entran ahí, verán que hay muchos inactivos aún. Pero bueno, poquito a poquito, si alguien necesita cualquier cosa, que contacte con nosotros a través de ti y vamos, encantadísimo. Y bueno, encantado de esta entrevista, que sabes que te quiero muchísimo. Y bueno, pues yo gracias encantado. por compartir estos conocimientos, ya sabes que te admiro muchísimo, mogollón, y quería compartir esto con todo el mundo que realmente esté interesado en una mejora. Y tengo como 5 páginas de currículum tuyo, si quieres hacer un pequeño resumen de lo que más destacarías de tu experiencia y qué es lo que más te ha gustado, porque creo que además cuando nos conocimos me dijiste que te estabas sacando múltiples carreras a la vez o estudios a la vez y encima con la máxima nota, así que eso ya de entrada me hizo una gran admiración de tu pasión por el conocimiento al final, que es algo que compartimos desde que nos conocimos. ¿Sabes ¿Sabes el secreto de por qué me gusta estudiar tanto? Cuando yo empezaba a competir, ¿no? Y voy al médico y me dice que tengo un esguince mal curado. Bueno, yo no, porque no tengo un esguince, pero que se llama esguince mal curado o tendinitis, y me pongo a estudiar y veo que se llama tendinitis e inflamación de un tendón por acción repetitiva. Y yo digo, ay, pero si el tendón hace una acción repetitiva, ¿por qué se inflama por hacer aquello, no? O que un hombro le llaman hombro doloroso, claro, es que me duele. Entonces, este tipo de cosas, yo las cuento como anécdota, pero fueron mi real principio del estudio. ¿Por qué nos parece normal lo que no es normal? Y bueno, por eso, y bueno, ya pues eso, ya soy más... como decía Goyo González en un monólogo, yo ya no estudio la historia, yo la recuerdo. Y entonces, por la edad, y bueno, pues me encanta estudiar y ya sabes que es me encanta. ¿Cuáles son los pasos que recomendarías para eso seguir? O sea, para cualquier profesional, o tanto como profesional como para persona, siento llamarle normal, pero bueno, persona que no practica deporte de forma asidua, sedentaria, al menos tener un conocimiento de lo que es la decoaptación, cómo estirarse, una rutina de bienestar. Yo lo que siempre recomiendo, por ejemplo, en los seminarios o los cursos que podemos dar, es siempre no creer que lo sabe uno todo. Eso para empezar, eso es importante. O sea, no ir predispuesto a la hora de querer estudiar, no ir predispuesto a que ya lo sé todo, porque entonces vas a estudiar lo que tú quieres. Yo recuerdo que una vez estaba en un seminario que dio en Irún, me tiré 5 o 6 horas escuchando a Piti Pinsach en los hipopresivos, ¿verdad? Y yo, cuando terminó, me levanté y uno uno que había comprado un libro mío me dice, oye, Rafa, es que en un libro que tú has escrito, que me lo compré, hablas completamente de todo lo contrario que dice Piti Pinsach. Y digo, sí, es que yo he venido a aprender, no he venido a vender mi libro. Quiero decir, eso es algo que tenemos que tenemos muy presente la gente. Yo vengo a decirte lo que yo sé, no, tú ven a escucharme o aprende. Entonces, después aplicar la lógica, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo esto, que es lo correcto, y me lesiono, ¿por qué? Después pues empezar a buscar. Empiezo a hacer actividades que hacía en mi casa, desde coger a mi hijo a ciertas actividades, y no puedo volver a hacerlo al mismo rendimiento que hacía anteriormente, pregúntate por qué. Por ejemplo, ¿por qué? Y después, ¿por qué me duelen las cosas, no? Tengo un problema cervical, por ejemplo, porque soy mujer que tengo 4 hijos y al final diagnostico que es que se pasa todo el día planchando de pie. Pues muy simple, siéntate o que tu marido y tus hijos te ayuden. No sé, es decir, hay que buscar una lógica. Si no estás solo en estudiar, está en observar. Tú sabes que nuestra mayor herramienta la llamamos MOE. Mirar, observar y entender. Vale, sí. Mi reflexión siempre es que la gente, somos de Valencia y somos de la costa. Entonces yo siempre le digo que cuando llegue el verano que se siente media hora o una hora en un banco o en la playa y solo que observe a la gente y verá cómo uno anda con las piernas abiertas, otro con el cuello estirado, el otro. No hay 2 personas iguales. A partir de ahí que empiece a estudiar. Eso ya lo hizo Godelier en el método GDS. Era una enfermera que durante años hacía una estructura de todas las personas y al final se dio cuenta de que había un problema estructural.
Entonces, a partir de ahí, en función de lo que más te interese, indaga, pregunta, porque no hay nada escrito. Si al final no hay un método que te va a decir esto es así. Por eso le hemos llamado ITTC, integración de técnicas para trabajar el cuerpo. Todo es bueno y es malo. Todo es yin y yang. En medicina china, cuando te dicen esto es yin o es yang, no es relativo. Va en función de qué lo compares. Pues aquí igual. Busca. Cada persona vamos a tener una filosofía, una forma de ver. Yo recomiendo, analízate, mírate en el espejo. No quieras verte siempre guapo. Mírate y a partir de ahí uno va a... Conocerse uno mismo, sobre todo. Conocer cómo funciona su cuerpo, cómo... De dentro hacia afuera. En general. Sí. Al final, Sobre por eso... todo que se acuerden de hacer el ejercicio del espejo, ponernos en ropa interior, en un espejo entero, aguantar 5 o 10 minutos y... Con los ojos cerrados, Exacto. y después abrirlos. Os digo una cosa, es muy fuerte. Quiero decir, más de uno se va a sorprender. Sí. En general. Se va a corregir enseguida. Porque claro, ¿sabes lo peor que hay? Descubrirse a uno mismo. Porque todos pensamos que somos altos y guapos. Todos. Y descubrir que a lo mejor es otra cosa es complicado. Entonces, pero claro, ese es el primer paso. Para poder mejorar, para poder curarme, necesito saber que tengo una enfermedad, si no, no me voy a curar. Para querer estudiar, necesito querer estudiar, entender que no lo sé todo. Y así todo en la vida es un poco filosofía, interioridad, humanidad, humildad, que en nuestro deporte lamentablemente es al revés. Pues bueno, lo que hay. Bueno, muchísimas gracias. Espero a todos que os haya gustado. Me alegro muchísimo de veros. Y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos. Lo colgaré tanto en Instagram como en YouTube y os dejaré toda la información abajo. ¿Vale? Muchas gracias. Chao. Chao.